Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación de la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Yo te quiero adorar, Señor. Adórele al Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Hoy levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Santo es Él. Hoy levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, tú eres santo. La creación declara en tu santidad, Señor. Oh, Santo Dios, poderoso.
que vendrá. La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Fue quien es, quien vendrá. La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Hoy celebramos Domingo de Ramos. ¿Y cuántos hemos escuchado todos los años acerca del Domingo de Ramos? Pero muchas veces ignoramos lo que en realidad estamos celebrando. Solamente sabemos que es un domingo especial, pero de ahí nos quedamos. Conforme a la palabra, esta mañana vamos a escuchar lo que significa este domingo muy especial. Así que vamos a tener una entrada a una relación mediante la fe. Esto es lo que celebramos este día, Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque el Señor entró a Jerusalén y restauró la verdadera adoración. Esto es lo que sucedió el día Domingo de Ramos. Pero vamos a ir a la palabra y vamos a ver 6 puntos esta mañana poderosos, importantes, que nosotros debemos tenerlo en nuestro corazón. Vamos a ir a Mateo 21, versículo 8. Dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces estamos viendo una grandiosa entrada, una entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, después de haber obrado en muchos lugares, en Galilea, en Samaria, en algunos lugares. Él entró a la principal ciudad de Israel, Jerusalén. Así que entró, y dice que la multitud era muy numerosa y estaban celebrando la entrada del Señor. Muchos se sacaban sus mantos, otros cortaban ramas de árboles, ponían a los pies para que pasara en el camino el Señor. Así que había una tremenda festejo de gloria, de alabanza, y en medio de la alabanza entraba el Señor, porque dice que la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aquí estamos viendo un cántico de adoración. Imagínense si era una multitud, no sé, tal vez de unos 5,000, 8,000, no sé, pero era una gran multitud, y yo creo que este cántico llegaba hasta los cielos porque era una aclamación de toda la gente. Y el Señor entraba, dice que él iba sobre un asna y el pollino, y pusieron sus mantos y él se sentó encima. Iba de una forma humilde el Señor, pero una aclamación de victoria y triunfo. ¿Cuál era el propósito para el que el Señor haya entrado de esa forma a Jerusalén y que toda la gente le aclamara? Dice que cuando él entró en Jerusalén,
toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este que es aclamado por multitudes? ¿Quién es este que hasta el día de hoy ya llama multitudes y atrae multitudes? Hasta hoy multitudes le seguimos al Señor. ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Todavía en sus corazones no había la revelación de que el Hijo del Dios viviente estaba entrando en Jerusalén. Ellos pensaban que era un profeta y estaban hablando de profeta de Nazaret de Galilea, pero la realidad es que el Hijo del Dios viviente, el mismo Dios, estaba entrando en Jerusalén y estaba entrando mediante una aclamación poderosa. La palabra dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, así que estaba pues Él entrando en medio de la alabanza de multitudes. ¿Y cuál era el propósito entonces? Y dice en el versículo 12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Es algo que el Señor iba a hacer en Jerusalén, el principal lugar de adoración de todo Israel, el lugar donde toda la gente subía a adorar. El Señor entraba con todo ese triunfo, esta entrada triunfal que yo digo así, para hacer algo, cambiar el sistema religioso que estaba en Israel y manifestar lo glorioso del reino de Dios. Y nosotros muchas veces decimos: Domingo de Ramos, pero ¿qué pasó el Domingo de Ramos? ¿Qué sucedió? ¿Y qué está sucediendo? Porque si nosotros ponemos en este presente la palabra, es la entrada de Jesús en nuestros corazones, una entrada triunfal para cambiar nuestro sistema de vida, para cambiar nuestra forma de hablar, de ser, de comportarnos. Tal vez éramos religiosos, acostumbrados a ir una vez, tal vez a oír o a una ceremonia, pero hoy es tiempo en que el Señor entra con gloria, con resplendor de gloria a nuestros corazones, y nos ha dado una vida espiritual, un cambio, un sistema diferente, ya no la religión apagada, una religión que no nos daba fruto, que no había cambio en la persona, que tal vez hasta aún había hipocresía, porque eso era lo que sucedía con los religiosos de ese tiempo, aparentaban algo que no eran. El Señor les dijo: sepulcros blanqueados, porque su forma de ser era aparente. Así que el Señor entró directamente, fue al templo y dice que volcó todas las mesas de los cambistas, de aquellos que vendían palomas. Todo el templo se había convertido en un mercado, ya no había esa adoración, ya no había ese fervor al Señor. Y muchas veces nosotros dejamos de adorarle al Señor, dejamos de leer su palabra y comenzamos sin darnos cuenta a deslizarnos a una religiosidad. Ya no sientes esa alabanza en tu corazón, la cantas de labios para afuera, ya no sientes cambio en tu vida, te has detenido. ¿Por qué? Porque lo religioso no da fruto. Así que el Señor llegó para cambiar el sistema, para que un sistema nuevo del reino de Dios se manifestara. Y esto es lo que sucedió. Y el Señor dijo: mi casa será llamada casa de oración, casa de relación con Dios, casa de encuentros con Dios. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Era verdad, ¿por qué? Porque había sido robada la verdadera adoración, porque la gente en ese tiempo había caído. Y yo quiero decirte esta mañana que muchas veces cae la persona estando activa espiritualmente y deja de adorarle al Señor y comienza a andar y a caminar en un sistema religioso. Y Dios no quiere la religiosidad, Dios quiere que nosotros seamos personas llenas de su espíritu, que manifestemos su reino donde estamos, a donde vayamos y en donde estemos. Así que esto estaba pasando, estaba sucediendo. Y mire lo que dice el versículo 14: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó.
Aquí estamos viendo que Él comenzó a manifestar en el templo, donde antes había ventas, donde antes había mercaderes, donde la adoración se había perdido. Él comenzó a manifestar el reino de los cielos, comenzó a manifestar las sanidades en cojos, en ciegos. Y una de las cosas que yo decía, Señor, aquí no dice todos los enfermos, aquí especifica dos clases de enfermos, ciegos y cojos. Y lo que el Señor está hablándonos a nosotros es que muchas veces la gente estaba ciega, no podía ver lo que realmente es la verdadera adoración. Y aquellos que estaban andando en altibajos, porque muchas veces estamos como cojos espirituales nosotros. Una vez le adoramos, otra vez no, una vez leemos la palabra, otra vez no. Y el Señor está aquí para sanarte, para liberarte, para darte vista espiritual y para hacer que tú camines derecho, que seas perseverante en la fe en Cristo Jesús. Así es que esa entrada fue triunfal, así que esa entrada fue de gloria y de victoria. ¡Qué gran bendición! Versículo 15 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Estaba un choque entre lo religioso y lo sobrenatural. Y esto es lo que sucede muchas veces. Nos acomodamos a un sistema y cuando hay un cambio, nosotros decimos: ¿qué está pasando? Y aún nos asustamos cuando el Espíritu de Dios obra maravillas. Nos asustamos, dice que ahí se indignaron, tuvieron coraje de que haya alabanza en el templo donde antes había ventas, donde había toda clase de negocios, donde se había robado la adoración, ahora había alabanza y había manifestaciones sobrenaturales. Y esta es la verdadera forma de ministración del Señor, su palabra y señales del reino, su palabra y manifestaciones del Espíritu Santo. Esta es nuestra vida cristiana, es una vida llena de la plenitud de Dios. No podemos ser menos, porque entonces estaríamos descendiendo a ser gente religiosa. El Señor quiere que seamos gente de fe, gente activa. Así es que aquí estamos viendo cómo se oponía lo religioso a lo sobrenatural. Y el versículo 16 dice: y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús dijo: sí estoy escuchando. ¿Nunca leísteis? Y comienza a citar la palabra: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y comienza el Señor a decir: sí, de la boca de los que son como niños, de aquellos que siempre están tomando la palabra, va a fluir una alabanza perfecta, va a fluir una alabanza de corazón. ¿Acaso no están viendo que los niños, los que son humildes de corazón, sencillos como niños, pueden acoplarse a lo sobrenatural? Es la persona que anhela más, es la persona que busca más de Dios. Señor, yo quiero más. Por encima de las circunstancias, yo sé que tú vas a cambiar, porque he entrado al sistema de tu reino, he entrado al lugar donde tú puedes cambiar las circunstancias en mi cuerpo físico. Tú puedes hacerlo, Señor, y lo estoy creyendo y lo estoy viviendo. Esta es la manera que Dios quiere que vivamos. Entonces vemos cómo el Señor entró ese domingo que nosotros llamamos Domingo de Ramos, pues la entrada triunfal para cambiar todo un sistema religioso. Así es que estamos ahora nosotros viviendo en su reino, un reino. Y hay algo, una vez me preguntaron, me acuerdo que en la iglesia de Cañar, ¿dónde queda su reino? Es un sistema de Dios, es un gobierno de Dios. Estas leyes, mandamientos, promesas de Dios se cumplen y cambian y transforman nuestra vida. Así que estamos pues en su reino. ¿Y qué es lo que pasó después? Vamos al versículo 17. Y dejándolo salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente,
y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor? ¿Sabes? Él estaba demostrando a sus discípulos que cuando no hay fruto en una planta, que cuando no hay fruto en una persona, esta persona se seca. Y él maldijo la higuera. Y la palabra que él mandó sobre la higuera hizo un efecto inmediato. ¿Por qué la religiosidad nos impide dar frutos, nos impide avanzar? Nos quedamos ahí resignados a un sitio, resignados a vivir tal vez en pobreza, tal vez en enfermedad. ¿Por qué? Somos religiosos, pero Dios no quiere eso para su pueblo. Y la higuera significa esa religiosidad. Y inmediatamente que salió de la boca del Señor esa palabra, hizo efecto. Ese que comenzaron a ver cómo se secaba la higuera, un efecto inmediato. Pero también es una enseñanza para nosotros, porque cuando nosotros hablamos de parte de Dios con la autoridad del Espíritu Santo, las cosas van a suceder. Cuando nosotros decimos: ya no más de esto, yo ya no quiero más, Señor, tú has dicho que me has bendecido y has bendecido la labor de mis manos, la bendición va a venir sobre ti porque estás ejerciendo autoridad. Esta es la forma que Dios quiere que hablemos. Y quiero recordarles que el mismo poder que el Señor Jesucristo tenía, porque estaba lleno del Espíritu, Él llegó lleno del Espíritu, ese mismo poder está en nosotros, porque su Espíritu está en nosotros. Y dice la palabra que cuando el Espíritu se derrama sobre hombres y mujeres, sobre siervos y siervas, dice: profetizarán. Y lo que está diciendo la palabra es que hablarán con autoridad la palabra, y eso sucederá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de parte de Dios con el poder del Espíritu Santo. Así es, nosotros hablamos en el poder del Espíritu Santo. Cuán importante es que nosotros, que ahora entramos en su reino, no nos centremos en las cosas que vemos y oímos, sino que vivamos por fe. Porque muchas de las veces nosotros vamos a orar por un enfermo y vemos que el enfermo está paralítico y decimos: uy, Señor, ¿cómo va este hombre a andar? Y el Señor dice que en su reino nosotros ya no vivimos por vista, sino por fe. Así que nosotros no debemos mirar las circunstancias, sino declarar la palabra, porque esta tiene poder para hacer un cambio. Así sucedió cuando el Señor habló sobre la higuera y vemos cómo la higuera se secó. ¿Y qué es lo que pasó? Y viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ellos estaban con un interrogante. Claro que sí, imagínate, apenas habló, ya la higuera comenzó a secarse. Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y aquí viene que el Señor comenzó a hablar de que el sistema del reino de los cielos se mueve por fe. ¿Le crees a Dios? Habla su palabra con autoridad, porque está respaldada por la presencia del Espíritu Santo. Y sabes que el Espíritu Santo es tan poderoso que transforma la vida de una persona. De una persona común, tal vez tú le ves a una persona en su casa haciendo los quehaceres, pero cuando esa persona le cree a Dios, se transforma en un gran hombre o una gran mujer de predicación, de gran autoridad. Su vida cambia, las cosas vienen. Y algo que yo quiero decirte, que del Espíritu viene todo lo demás. A veces nosotros decimos: Señor, arréglame las cosas para luego yo seguirte. No, primero síguele al Señor y las cosas te vendrán por añadidura. Todo lo que hacemos tiene que salir del Espíritu, quiere decir de nuestro corazón. Porque si sale de aquí, de la mente, entonces eso no va a tocar. Una de las cosas que les enseñaba a los líderes en la reunión de líderes este martes que pasó, les decía: todo lo que ustedes hablen o prediquen salga de su corazón, porque donde sale de la mente no toca nada. Puede ser una linda frase, puede ser una linda prédica, pero
vacía de poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, está en nuestro corazón, y de ahí tiene que fluir el poder, de ahí fluye el poder. Así que, ¿qué pasó? El Señor les estaba enseñando y les dijo: si tuvierais fe y no dudareis. Y aquí viene una cosa tremenda. La duda por lo general está en el corazón de las personas que tienen falta de conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos nosotros creerle a una persona si no le conocemos? Esta es la causa por la cual nosotros dudamos. Dudamos de la palabra porque nos falta conocimiento acerca del que habla la palabra, que es Dios. Aquel que implantó la palabra es Dios, pero la falta de conocimiento acerca de Dios nos hace dudar. Y la duda tiene un significado. Voy a ver el significado que tengo aquí. Es vacilación o falta de determinación para creer al tener varias opciones. Y si me esfuerzo trabajando duro, descuidando a mi familia, te equivocaste. Muchos han seguido ese camino. Dice que muchos siguen ese camino, esa senda del mundo, pero la senda de Dios es diferente. Créele primero al Señor, hónrale con tu presencia siempre ahí donde haya esta palabra poderosa. Habla con autoridad la palabra, entonces sí vas a ver cambios sin necesidad de esfuerzo. ¿Por qué? Porque primero es el área espiritual de Dios. Una emisora especial, llevando la palabra de Dios al mundo entero, con la mejor programación, música, mensajes, entretenimiento. Sintonízanos las 24 horas del día. Radiovisión Cristiana Internacional, la emisora de Dios para la familia de hoy, en los 1330, amplitud modulada. Amplitud modulada. Extiende tus brazos de amor. Centro de Oración para las Naciones le invita a un tiempo en la presencia del Señor, Noche de Milagros, todos los miércoles a partir de las 19:30, en el local de la iglesia ubicado en la avenida 10 de Agosto y Ricardo Muñoz Dávila, con la pastora Betty Cardoso. Está cordialmente invitado. Extiende tus brazos de amor. Trame Austral, Oficina de Trámites, Aduanas, Representaciones, Nacionalización de maquinaria, prendas de vestir, calzado, etc. Contamos con logística de transporte a nivel nacional e internacional. Trame Austral está ubicado en Jaime Roldós 480 y Huayna Cápac. Edificio El Consorcio, sexto piso, oficina 604. Contáctenos 286-2318. El hombre nos falló muchas veces, sí, nos ha fallado. Sabes que muchos hemos puesto la confianza en el hombre muchas veces, pero cuando vemos que el hombre nos falla, ahí comenzamos a buscar aquel que no miente. No es hombre para mentir Dios. Eso tenemos que conocer, que no es como el hombre. Y muchas veces ponemos a Dios como si fuera un hombre. No le creemos a Él. Y dice la palabra: no solo haréis esto con la higuera, sino que si dijereis a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración, creyéndole a Dios, lo recibiréis. ¿Por qué? Porque Dios está para eso, para suplir nuestras necesidades. Yo quiero que le digas a tu hermano: Dios está para suplir nuestras necesidades. Dios es nuestro Padre amoroso que está para suplir nuestras necesidades espirituales y materiales. Dios está para eso. Es nuestro Padre celestial. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Así es que podemos nosotros pedir con seguridad, hacer peticiones con seguridad, sin vacilar, sin dudar.
y esto sucederá en nuestra vida, vendrá la bendición. Y yo siento que muchos van a ser bendecidos este día. Vas a ir a tu casa y vas a decir: papito Dios, con toda la seguridad voy a pedirte esto que estoy necesitando. Y Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es el Todopoderoso. Así es que vamos a darle un aplauso al Señor. ¿Por qué la duda? Primero vimos que porque tenemos otras opciones, vacilamos entre creerle a Dios o tal vez hacer a mi modo las cosas. Pero aquí en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo que dice la palabra es que muchas veces nuestra altivez de creer que somos autosuficientes para hacer las cosas nos hace dejar de confiar en Dios. Esta es una realidad, y el sistema del reino se mueve por fe, mas el justo por la fe vivirá. Mas el que ha sido justificado, perdonado sus pecados, por la fe vivirá. Ya no hay pecado, entonces tú puedes dar pasos creyéndole a Dios. Puedes moverte en la dirección correcta y Dios te va a bendecir. Así vas a alcanzar muchas cosas que antes te parecían imposibles. Así que el corazón altivo, dice aquí, aquel que no es recto, aquel que no es justo, dice, se enorgullece y comienza a hacer su vida a su manera. Escucha, iglesia, ¿sabes qué he visto durante todos estos años que estoy predicando la palabra? Es que cuando la persona ha tenido mucha sabiduría propia, mucho conocimiento propio, casi siempre resiste a la palabra de Dios. Casi siempre, y le cuesta, y pasa tiempos y tiempos hasta que el Señor te libere de esa incredulidad, de ese orgullo, para que sucedan las cosas en tu vida. Así es, pasa gente que puede pasar muchos años ahí, centrado en su altivez. Yo puedo arreglar las cosas. No es que yo tengo este conocimiento. Sabes que el conocimiento, la sabiduría más grande es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, esta es la sabiduría de Dios. Y si poco oyes la palabra de Dios, no te admires que tu fe sea chica. No te admires. Hay gente que dice: usted tiene una gran fe, pero la palabra viene por el oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Mientras más tú escuchas a Dios, más fe comienza a crecer en tu corazón. Te vuelves un hombre firme y estable. Ya no estás andando de aquí para allá en problemas, en dificultades, sino que la bendición comienza a suceder en tu vida. Tus oraciones son centradas, son llenas de fe, y Dios hace la obra. Así es. Así que estamos viendo, y vamos a ver Lucas capítulo 5. Nos dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír. ¿Para qué se agolpaba la gente ahí? Para oír la palabra de Dios. Pero mira, hermano, sabes que cuando el Señor vino había muchas dificultades, tal como hoy tal vez. Y la gente se agolpaba porque esa palabra les estaba cambiando el corazón. Y la gente se agolpaba porque esa palabra les estaba levantando en medio de la pobreza, en medio de la esclavitud, en medio de la enfermedad. Y se agolpaban para oír la palabra. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. ¿Qué es lo que el Señor pensó? Y sabes que todo lo que el Señor hacía era porque recibía siempre la revelación del Padre. El Señor Jesús dijo: yo nada hago sin que el Padre no me lo muestre. Así que el Señor subió, vio esas 2 barcas y subió una de ellas, y había un plan. Y yo quiero decirte, las barcas eran los instrumentos de trabajo
de los pescadores, ¿sí? Y el Señor se subió en uno de esos instrumentos de trabajo. Y el Señor te está diciendo esta mañana que Él puede llegar a tu trabajo. Y el Señor te está diciendo que Él puede cambiar ese trabajo por una victoria. Y se subió a la barca de Pedro. Él estaba lavando las redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Puedes imaginarte lo que sucedió con la barca? La presencia del Hijo del Dios viviente en el lugar donde Pedro había estado trabajando. ¿Y cuánta gente ha estado trabajando desanimada estos tiempos al oír lo que está sucediendo con el alza de los precios? ¿Cuánta gente has estado tal vez trabajando desanimado, como dije hace un momento, diciendo, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? Y el Señor esta mañana está diciendo que Él puede tomar tu trabajo y cambiar todo, porque tiene poder y su Espíritu está en nosotros para hacer ese cambio. Entonces, dale gloria al Señor. Dice la palabra en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, aquí yo quiero hacerte caer en cuenta, ¿cómo sabía el Señor lo que estaba pasando con Pedro? ¿Cómo sabe el Señor lo que está pasando en tu trabajo? ¿Cómo sabe el Señor lo que está pasando en tu economía? ¿Sabes que Él tiene omnisciencia? Él te conoce, Él sabe. Él sabe todo. Así que Él conoce lo que estás pasando estos tiempos. Él conoce que tal vez estás endeudado. Él sabe lo que está pasando. Pero este día, cuando entró Él a Jerusalén para cambiar el sistema religioso, te está diciendo, deja de ser religioso y si entras a mi sistema de fe, vas a ver cambios y transformaciones. Y le dijo, boga mar adentro. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios, cuando es tomada por una persona, tiene un poder increíble. Así es que Pedro primero se quejó y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y algunos estarán diciendo, todos estos años me he esforzado en el trabajo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no ha dado fruto tu vida? Porque has estado tal vez como un religioso, no como una persona de fe. Y dice que los valientes del reino, los valientes, los violentos, arrebatan las bendiciones de Dios. Aquellos que le creen a Dios, aquellos que se lanzan por fe, aquellos que no están mirando las circunstancias. ¿Sí? Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Sabes que cuando Dios nos bendice, no nos bendice poquito, nos bendice en abundancia? En abundancia, porque es un Dios que crea las cosas. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Y aquí viene la bendición. Es tan grande lo que Él tiene para nosotros este tiempo, porque es el año de la cosecha. Y no es que estoy diciendo porque sí. Les estaba enseñando el miércoles de noche, en medio de la palabra, les enseñé que escuché el mensaje de un predicador judío y estaba hablando de los 7 años. Cada 7 años es una fecha que el pueblo de Israel tenía que dejar de sembrar la tierra para que descanse. Pero en esos 7 años la gente comía de lo que brotaba espontáneamente sin haber trabajado.
Por eso era el año de la cosecha. Ellos no habían trabajado la tierra, dejaban que descanse. Y lo que a mí me sorprendió cuando este predicador habló es que estamos en ese año. Es el año, estamos en el 7º año hasta el 23 de septiembre, decía él, del calendario judío. Así que por encima de cualquier situación que esté pasando en la economía, nosotros estamos en otro sistema. Pero este sistema sucede en el corazón de los que creen a Dios. Así es que tú sé hombre y mujer de fe, porque el Señor te va a bendecir abundantemente, por encima de lo que sea, por encima. Escucha, cuando uno va a algún lugar a comprar algo en estos días, nosotros nos topamos que la gente que no conoce al Señor dice: estamos detenidos, porque estamos esperando a ver qué sucede. Es porque no tienen fe, porque no conocen al Señor, porque no tienen vida espiritual. Pero nosotros tenemos que seguir adelante porque nosotros estamos viviendo por fe, nos estamos moviendo por esa fe y nosotros debemos pasar por encima de las circunstancias. Esa es la fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Así que tú eres un triunfador, así estemos oyendo cosas, tú sigue adelante, sembrando en el reino, dándole gloria al Señor, orando con fe, asistiendo a escuchar la palabra, y vas a ver que lo que está pasando en el mundo, lo que está sucediendo con esas corrientes del mundo, con esa gente que vive en el mundo, no te va a tocar. ¿Por qué? Porque estamos en la bendición. Gracias, Señor Jesús. Vamos esta mañana a cerrar nuestros ojitos. ¿Sabes qué? El Señor Jesús, cuando le dijo: echa tus redes, la seguridad de Dios al darte su palabra. Dios no da una palabra insegura, Él da palabras porque sabe que con eso va a crear la bendición en tu vida. Y algo que a mí me tocó muchísimo en estos versículos de la multiplicación del milagro, en el versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, Pedro, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y habiéndolo hecho, quiere decir habiendo obedecido a Dios. Es tu obediencia a Dios lo que trae la bendición, por encima de las circunstancias. Pero quiero anunciarte algo, que la forma que a veces se detienen las bendiciones es cuando guardamos resentimiento. Cuando no podemos perdonar a otra persona, es un obstáculo. Pero esta mañana nosotros que estamos en esta fecha tan importante, vamos a creerle a Dios y vamos a perdonar. Y sabes que perdonar no es solo decir de labios, sino de corazón. Dejar libre a la persona con la cual tienes algún asunto y volver a sonreírle. Haz las cosas en bien. La fuerza nuestra no sirve en el reino de Dios. Si tú has estado deteniendo el perdón a alguien, este es un obstáculo para que las cosas sucedan en tu vida. Cosas de Dios, las cosas de bendición, las promesas se cumplan. La desobediencia hace que no suceda nada en tu vida. Muchas veces dice la palabra que muchos dejan de congregarse y por cosas materiales. Qué importante es saber que con una palabra Dios puede cambiar tu vida, y con una palabra esta mañana cambió.
Creo que muchos se van a levantar a dar testimonio de que pasaron grandes, maravillosas cosas. Así que dile, Señor Jesús, pon la manito en tu corazón, dile, Señor Jesucristo, si algo estaba en mi vida, yo me arrepiento. Si algún estorbo, una falta de perdón, en esta mañana yo creo a tu palabra y perdono. Perdono de corazón. Y Señor, este momento mi corazón está dispuesto para recibir la plenitud de tu Espíritu. Lléname de tu presencia. Gracias por hacerme una nueva persona en un nuevo sistema de vida, tu reino. Y Señor, voy a conocerte más, a fin de que la fe vaya creciendo en mi corazón. Voy a escuchar más de tu palabra. Voy a orar con fe, creyendo que recibiré. Y eso sucederá. Gracias, mi Dios, por esta entrada triunfante para cambiar mi sistema de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y gracias. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados 15:30, reunión de jóvenes. Domingos 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.